Hola muchachos del CCTN, bienvenidos al nuevo tema teorema de Thevenin, un nuevo teorema que vamos a analizar el día de hoy. El teorema de Thevenin se llama así por este personaje que ustedes ven en sus pantallas, y lo que pretende Thevenin es proporcionar un método para que se simplifique un circuito que contenga muchas fuentes, muchas resistencias, un circuito complejo, en un circuito, reemplazarlo a este por un circuito muy fácil, muy sencillo. Muy bien, este teorema en esencia dice que cualquier red lineal que se energice mediante una fuente o más de energía puede reemplazarse por una resistencia equivalente en serie con una fuente de energía. Bueno, esto está muy rebuscado, vamos a hacer un ejercicio para que se pueda entender y hacerlo mucho más fácil. Ok, aquí como podemos ver en la pantalla, tenemos un circuito que contiene una fuente y muchísimas resistencias, y lo que pretendemos es conocer la corriente y el voltaje de esta resistencia L, que nosotros le llamaremos resistencia de cargas. Esa resistencia de carga, para poderla obtener con los conocimientos que tenemos hasta ahora, pues resulta un poco tedioso y complicado. Es decir, tenemos un circuito monstruo, un circuito grande. El circuito monstruo, vamos a aplicar este teorema de tal manera que vamos a conseguir de forma equivalente, como lo dije en la diapositiva anterior, un voltaje, una fuente de voltaje que le vamos a llamar voltaje Thevenin, en serie con una resistencia Thevenin. Así de simple, una fuente con una resistencia en serie, y obviamente después le conectamos la resistencia de carga y pues obtenemos el voltaje y la corriente de esta resistencia de carga. Como pueden ver, ahorita va a ser más sencillo por el hecho de que ya tenemos un circuito tan simple, un circuito muy amigable. Entonces el teorema de Thevenin se trata de transformar un circuito muy grande, un circuito monstruo, a un circuito amigable. Vamos a hacer un ejemplo para entender esto paso por paso. Espero que tomen apunte y vamos. El problema dice: determina el circuito equivalente de Thevenin entre A y B del circuito. Y nos muestran aquí el circuito donde tenemos 5 resistencias: R1, R2, R3, R4 y nuestra resistencia de carga, RL. Son las 5 resistencias, y tenemos una fuente, o está alimentada por una fuente de 9 volts. Y solamente nos interesa el circuito de Thevenin entre las terminales A y B. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El primer paso que tenemos que hacer es que tenemos que quitar temporalmente la resistencia de carga, la RL, de nuestro circuito. Ya la quitamos. Como podemos observar, queda un espacio aquí que hemos marcado con estos puntos. Como segundo paso, tenemos que marcar esos puntos con A y B, que es lo que nos está pidiendo el problema, A y B. Pues marcamos estos puntos con A y B. Bueno, bien simple, ¿verdad? Punto número 1, quitamos la resistencia de carga, y punto número 2, marcamos donde quitamos la resistencia con A y B. Una vez que tenemos nuestro circuito así, viene el paso número 3, que es calcular la resistencia de Thevenin. ¿Cómo calculamos esta resistencia Thevenin? Muy fácil, jóvenes. Primero, todas las fuentes que tenemos en el circuito, sean 1, 2 o 3, las que tengamos, las tenemos que cambiar por un cortocircuito, es decir, las quito y las cambio en el proto, en mi circuito, por un puente, por un pedazo de cable. Es decir, hacemos esto que vemos en la imagen: cambiamos o quitamos la fuente y lo cambiamos por un pedazo de cable y tenemos un cortocircuito. En este
instante ya tenemos un circuito puramente resistivo, donde vamos a calcular la resistencia equivalente que se convertirá en nuestra resistencia de Thevenin. Como podemos observar en este circuito de ejemplo, observamos que esta R1 se encuentra en paralelo con la serie de R2 y R3. Y estas a su vez se encuentran en serie con la resistencia 4. Por lo tanto, con la experiencia que ya tenemos, lo podemos hacer en una sola operación. Aquí observamos que la resistencia Thevenin es igual a estas dos que están en serie, aquí están sumadas, son en serie, están en paralelo con la resistencia 1, que multiplican a la resistencia 1 y abajo sería la suma de todas, más la resistencia R4 porque se encuentra en serie con R4. Si tienes problemas con esto, te recomiendo que lo hagas paso por paso, no pasa nada. Muy bien, vamos a sustituir valores y al sustituir los valores nos damos cuenta que nos queda así: R1 de 1 kilo, R2 de 470 ohms, con R3 de 220 ohms. Como estas dos están en serie, la serie es igual a 690 ohms. Y la suma de R1, R2 y R3 es de 1.69 kilos. Y este resultado se lo sumamos a la resistencia 4, que vale 1 kilo, obteniendo una resistencia Thevenin de 1.41 kilo ohms. Repito, resistencia Thevenin de 1.41 kilo ohms. Este valor lo tenemos que guardar, jóvenes, porque lo vamos a ocupar más adelante. Ok, seguimos. Tenemos nuestro circuito que nos quedó así porque sustituimos la fuente por un cortocircuito, por el puente. Muy bien, el paso que sigue es calcular el voltaje de Thevenin. Para calcular este voltaje Thevenin, lo que tenemos que hacer es, ahora, regresamos la fuente a su lugar. Es decir, la ponemos. Quitamos el puente y ponemos nuestra fuente de 9 volts. Una vez que ya tenemos nuestra fuente de 9 volts, lo que tenemos que hacer es calcular el voltaje entre las terminales A y B. ¿Y cómo le vamos a hacer? Sencillo, jóvenes. Ok. Observamos nosotros que al momento de querer calcular el voltaje A y B, en la resistencia 4, en esa resistencia no circula corriente. Y me van a decir, a ver, profe, ¿cómo que no circula corriente? Es muy fácil de saberlo. Miren, vamos a analizar nuestro circuito. Sabemos que por corriente convencional, la corriente fluye en este sentido, de más hacia menos. Aquí va saliendo la corriente de la fuente de 9 volts. Esta corriente sigue su camino hacia R1, que va en este sentido. Al llegar a este nodo, esta corriente se reparte en dos. Una corriente que va a circular de R2 a R3 y regresa a la fuente, y la otra corriente que fluye a través de la resistencia 4. Pero ojo, muchachos, como entre A y B es un circuito abierto, la corriente no puede regresar. Por lo tanto, esta corriente que tenemos aquí no existe, se vuelve cero. Por lo tanto, si esta corriente es cero, pues el voltaje que existe en esta resistencia también es cero. Lo que significa que el voltaje que vamos a medir entre A y B sería el voltaje que hay de este punto, de R2 y R3. Y si observamos nuestro circuito, lo que vemos aquí son tres resistencias en serie conectadas con una fuente. Y me está pidiendo el voltaje entre A y B. Por lo tanto, para este circuito en específico, lo que tenemos en nuestro circuito es un divisor de voltaje. Si no te acuerdas cuál es la fórmula de divisor de voltaje, no te preocupes. Aquí te la voy a recordar.
La fuente de divisor de voltaje, recuerden jóvenes, que es el voltaje de la resistencia a la cual quiero yo obtener el voltaje, es igual al voltaje total por la resistencia a la cual le quiero sacar su voltaje entre la suma de las resistencias. ¿Por qué la suma de las resistencias? Porque se supone que en un divisor de voltaje todas las resistencias deben de estar en serie. Por eso es la suma de todas las resistencias. Observamos aquí que este Rx es la suma de R2 con R3. Porque yo quiero obtener el voltaje entre A y B. Una vez aclarado esto, pues sustituimos nuestros parámetros y adecuamos la fórmula que tenemos aquí. Nuestro voltaje total pues viene siendo el voltaje de la fuente. Rx, les comento, es esta resistencia 2 más esta resistencia 3. Esta va a ser mi Rx entre la suma de todas las resistencias, que vendría siendo R1, R2 y R3. Sustituimos valores y nuestro voltaje Thevenin es igual a 3.675 volts. Repito, 3.675 volts. En este momento ya tenemos calculado resistencia Thevenin y voltaje Thevenin. Muy fácil, ¿verdad? Enseguida, lo que vamos a hacer es que rescatamos nuestros resultados anteriores. El resultado de la resistencia Thevenin y el resultado del voltaje Thevenin. ¿Con qué finalidad? Vamos a construir, en el paso 5, vamos a construir nuestro circuito Thevenin. Es decir, habíamos quedado que el circuito Thevenin era un circuito demasiado simple. Era la fuente de Thevenin conectada a la resistencia Thevenin en serie. Observamos que sigue apareciendo A y B. ¿Por qué? Porque en A y B nosotros tenemos que regresar la resistencia que quitamos. Recuerden que en el paso 1 quitamos la resistencia de ¿quién? De carga. Por lo tanto, pues la regresamos, la conectamos entre A y B y, como pueden observar, tenemos nuestro circuito Thevenin terminado, que consta de un voltaje Thevenin, una resistencia Thevenin en serie con el voltaje y nuestra resistencia de carga. Como pueden observar, este circuito es mucho más fácil de resolver que el que estaba en un comienzo. ¿Por qué? Porque son dos simples resistencias que están en serie con una fuente de voltaje. Entonces, la finalidad del teorema de Thevenin es convertir un circuito monstruo a un circuito muy amigable, muy sencillo de resolver. Muy bien, vamos a sacar conclusiones. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es convertir un circuito relativamente complicado, que puede ser o puede ser otro más complicado, con una, dos, tres o varias fuentes, un circuito complicado, y lo hemos convertido por medio del teorema de Thevenin a un circuito simple donde tenemos una fuente con su resistencia en serie y con la resistencia respetando A y B como conexiones con su resistencia de carga. Como pueden ver, una vez que ya tengo mi circuito Thevenin, yo ya puedo calcular de esta resistencia de carga, según el problema que me presenten y lo que quiero yo calcular. Puedo calcular corriente, puedo calcular voltaje o puedo calcular corriente, voltaje, potencia de esta resistencia de carga sin necesidad de resolver este circuito monstruo, sino con este circuito Thevenin muy simple. Les repito, ese monstruo que conocemos de circuito lo hemos convertido en un circuito muy amigable, muy fácil de entender. Ok. Les voy a regalar la simulación para ver si es cierto que este
teorema de Thevenin funciona y es correcto lo que me dicen y todo lo demás. Ok, aquí tengo mi circuito original, mi circuito monstruo, donde tengo mi resistencia de carga y mis resistencias de la 1 a la 4. Y lo que hemos hecho es que quitamos la resistencia de carga y hemos medido del punto A al punto B sin la resistencia de carga, hemos medido nuestro voltaje Thevenin. Y efectivamente nuestro multímetro nos da 3.67 volts, que fue lo que calculamos hace unos momentos como voltaje teórico. Aquí lo estamos midiendo con nuestro multímetro, que por supuesto que lo podemos hacer en nuestro proto, armarlo, ponerle nuestra fuente 9 volts y medirlo con nuestro multímetro en corriente directa. Y nos tiene que salir muy aproximado a las simulaciones y a lo que hemos hecho teóricamente. Bueno, luego el mismo teorema me dice que quite la fuente y que la sustituya por un cortocircuito. Observemos que aquí ya no hay ninguna fuente y medimos de A y B sin tener la resistencia de carga. Con nuestro multímetro medimos resistencia total y como podemos ver en mi multímetro, en el ohmmetro, tenemos una resistencia de 1.41 kilo ohms. Como podemos observar, también fue lo que nos salió en el cálculo. Y por supuesto que lo podemos hacer en nuestro proto. Armamos nuestras resistencias, quitamos la fuente, ponemos por ahí un puente con cable y sacamos nuestro multímetro en ohms, conectamos y nos debe dar un valor aproximado. Ahora viene lo más interesante, muchachos, porque ahora tengo yo que armar mi circuito Thevenin. ¿Y cómo lo armo? Me van a decir varios. Es simple, no se compliquen. Yo tenía una fuente original de 9 volts, pero esta fuente, como es variable, ahora la voy a ajustar para que esa fuente me dé los 3.67 volts. Ajusto mi fuente a los 3.67 volts y tengo que armar la resistencia de Thevenin. Y van a decir, ay profe, pero es que era más sencillo como estaba antes. No, es simple. Observamos que esta resistencia Thevenin me salió de 1.41 kilo ohms. Como no hay comercialmente resistencias de 1.41 kilo ohms, lo que vamos a hacer es utilizar potenciómetros. Recuerden ustedes que los potenciómetros tienen 3 terminales. Solamente voy a utilizar la terminal del centro, repito, la terminal del centro con cualquiera de las 2 terminales de las orillas. Repito, terminal del centro con cualquiera de las 2 terminales de las orillas. Y antes de conectarlo a mi circuito, pues lo calibro o lo ajusto con mi ohmmetro a que me dé 1.41 kilo ohms o 1.4 kilos. ¿Estamos? Le doy vuelta al vástago para que me dé 1.4 kilos. Y me van a preguntar, bueno, profe, ¿y qué potenciómetro puedo utilizar? Simple. Una vez que ya calculé la resistencia de Thevenin, puedo yo ver cuál es el valor que más se le aproxima de los potenciómetros. Es decir, tenemos potenciómetros de 2 kilos, 5 kilos, 10 kilos. Aquí el potenciómetro que más se acerca es el de 2 kilos. Tomo uno de 2 kilos o uno de 5 kilos y lo ajusto a 1.41. Repito, de la terminal del centro a cualquiera de las 2. No voy a utilizar las 3 terminales. Repito, es la del centro con cualquiera de las orillas. Ok, una vez que ya lo tengo, pues lo conecto a mi circuito. Lo conecto en serie, como si fuera una resistencia normal. Y enseguida le conecto mi resistencia de carga. Yo quise conectarle aquí una resistencia de carga con un valor de 1 kilo. Entonces tengo mi fuente ajustada a 3.6 volts, mi potenciómetro previamente ajustado a 1.4 y lo conecto a una resistencia de carga de 1 kilo.
Como puedo observar aquí estoy midiendo que el voltaje de esta resistencia de carga es de 1.53 volts. Que si yo a mi circuito original le pongo una resistencia de 1 kilo y le mido con mi voltaje aquí, me debe de dar exactamente lo mismo o muy aproximado. Y aquí es donde podemos observar que se cumple el teorema de Thevenin. Bueno, espero que esta explicación les sea de su agrado, que hayan entendido. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal, dale like si te gustó y quieres ver más videos como este. Por supuesto que toda esta información la puedes encontrar en estos libros que te pongo aquí para que tú busques y consultes más sobre el tema si estás interesado. Y esto es todo por ahora. Nos vemos en la próxima edición. Adiós.